Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Devolución Responde, un programa producido por el Partido Devolución para todos sus seguidores, amigos y conexiones a través de las redes sociales y amigos de todo el mundo. Aquí transmitiendo desde esta pequeña tribuna para dar a conocer nuestras posiciones respecto a un futuro gobierno devolucionario. Me acompaña en estos momentos Daniel Ocada, un joven emprendedor que nos va a ayudar a entender un poco la problemática que se nos presenta hoy en estos momentos. Por ejemplo, tenemos dos temas. Vamos a comenzar con el primer tema, que se llama la segunda reforma agraria. Como saben, amigos, el día domingo se presentó los 5 ejes de lo que sería la segunda reforma agraria, algo que ya había anticipado el gobierno del presidente Castillo. Y en estos 5 ejes que vamos a conversarlo con Daniel, se planteó que se hacía con la finalidad de repotenciar el sector agrario y dándole una salida desde la perspectiva de la actividad del gobierno. Para eso vamos a examinar cada eje y vamos a ver cómo nos va en este programa. Así que vamos a empezar con el primer eje. Dice así, Daniel, dice así, va a constituir un gabinete de desarrollo agrario y lo va a integrar el presidente, que lo va a comandar junto a sus ministros de Agricultura, de Ministerio de Economía y Finanzas e instituciones que tienen que ver con el desarrollo agrario. Y para esto va a dar una serie de medidas, entre ellas la primera, ¿no?, que se refiere al ajuste de la franja de precios. A ver, Daniel, de acuerdo a nuestros estudios y que hemos hecho sobre la materia, ¿qué crees tú que puede estar pasando al aplicar esta medida? Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, José Luis. Buenas noches a nuestros amigos de Evolucionarios. Efectivamente, es un tema sobre la franja de precios. Es un tema, pues, que se presta a muchas cosas que nosotros no compartimos, ¿no? De hecho, esto es, pues, fijar precios que a la larga perjudican al empresario o al emprendedor que quiere, lo único que quiere es trabajar, ¿no? Vender un producto para así llevar dinero a su casa y disfrutar del, bueno, del dinero, ¿no? Ya verá que lo gasta con su familia, con sus amigos, con él mismo, o incluso invertirlo en infraestructura para su propio negocio. Entonces, al uno poner una franja de precios significa que va a colocar, por decir, el precio de la papa de, por decir, de 2 soles el kilo hasta los, no sé, 6 soles el kilo. Dependerá de lo que ellos vean, ¿no? Entonces, ¿qué es? Esto es que no le permite al empresario agrario pasar esa franja. ¿Y qué ocurre si dentro del momento que está produciéndolo, eh, pasa que alguno de sus gastos fijos sube de precio? Entonces, digamos, puede subirlo hasta los 6 soles nada más, no puede ir más allá. Y ahí empieza el empresario a tener pérdidas. ¿Qué va a hacer este gabinete, no? Van a intervenir y decir, bueno, vamos a mover la franja de precios un poquito más allá para que sigas ganando, ¿no? Lo cual pues es absolutamente absurdo porque podría funcionar sin necesidad de estarle pidiendo permiso a ese gabinete, ¿no? Efectivamente, como dices, Daniel, esta franja de precios, que en estos momentos son para aproximadamente 4 productos, que es el maíz, el azúcar, el arroz y la leche en polvo, están de alguna manera controlados, ¿no? Es decir, no un control, digamos, efectivo directamente para que todos compren de una determinada manera u otra, sino que se manejan en unos rangos, ¿no? Entonces, cuando sube el precio, entonces hay lo que se llama
la disminución de los aranceles, ¿no? Para que no afecte el precio demasiado, para que se vuelva caro para el consumidor. Pero cuando el precio es demasiado bajo, ahí sí lo afecta al productor y ahí se eleva el impuesto al producto, ¿no? Hasta que se llega a completar el 15%. Más o menos está entre 15 y 20% el impuesto normal a estos productos. Entonces, lo que quiere hacer esta franja de precios es que no baje demasiado y tampoco suba demasiado. Entonces, ahora dice el presidente que va a hacer un ajuste a la franja de precios. Supongo que una de esas será que esos precios piso deben elevarlo. Me imagino que eso es una de las medidas. Me imagino, porque lo que busca es proteger al sector agrario. Entonces, su supuesta protección del sector agrario consiste en que poner los precios del azúcar, el maíz, el arroz y la leche entera a precios mayores, o sea, se refiere a los precios mayores que vienen de afuera, ¿no? Arroz importado, maíz importado, azúcar importada, leche importada. Bueno, eso lo quiere elevar su precio a través de mayores impuestos, ¿no? Entonces, me imagino que esa es una de las medidas. La otra sería, pienso yo también, puedo equivocarme, pero la otra sería incluir más productos. No solamente el maíz, el azúcar, el arroz y la leche, sino también otros productos que estén dentro de lo que ellos le llaman la protección. Pero el tema es el siguiente. Sabemos que esta franja de precios son medidas proteccionistas. Proteccionismo significa, en los términos aplicados a esta medida, es poner más caros los productos importados. O sea, no permite que un producto importado reemplace a la producción nacional. Lo que quiere la medida es que la gente pague más. O sea, la gente pobre que compra maíz importado, pague más por ese maíz importado. Si tiene que comprar leche entera de polvo, pague más por la leche entera de polvo. ¿Qué te parece eso, Daniel? O sea, es intervenir directamente en la competencia que hay en el mercado. No le va a dejar, por ejemplo, si es que hay maíz producido en el Perú para darle de comer a los animales de corral, no le va a permitir pues que el maíz extranjero al que importan otros empresarios que también son peruanos en la gran mayoría, que ese maíz importado le gane pues al maíz peruano. Entonces ya se meten ahí a controlar eso, haciendo que quien gane más sea el empresario, digamos, peruano que produce el maíz en el Perú, pero al empresario peruano que lo está importando, que lo está trayendo de afuera, ya no le permite, pues le sube aranceles, le pone más impuestos, le pone trabas, y al final lo que ocurre es que digamos, al consumidor, al que compra ese maíz, no le queda de otra que comprar el maíz peruano, que incluso puede no ser de la misma calidad, o digamos, puede no ser a la altura del otro, o incluso puede llegar a escasear ese producto debido a estas imposiciones que da el gobierno, que a la larga, o sea, te generan microproblemas durante el transcurso del tiempo. Te va ahí descuadrando el tema económico porque, como digo, o sea, salen ahí ciertos gastos fijos que se elevan, producto de la misma economía libre, ¿ah? Es producto, es una cosa que funciona así pasa. Y eso no se debería intervenir para nada, porque al final, cuando el Estado interviene y perjudica pues a otros emprendedores, otros empresarios que también son peruanos y que incluso si no son peruanos también tienen peruanos trabajando para ellos. Entonces es menos trabajo a veces para nosotros. Por eso aquí nosotros en Devolución no apelamos a eso y preferimos de que eso sea libre, o sea, que los mismos peruanos determinen, ¿no? Si quieren competir, bueno, que compitan con el maíz de afuera, lo que al consumidor, a nosotros, va a terminar haciendo que tengamos un producto mucho mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí, efectivamente, así como dices tú, y bueno, además, la segunda medida es
el programa de apoyo a la agricultura mediante compras públicas. Esa es la segunda medida. Dice que va a comprar aproximadamente 300 millones de soles. ¿Qué significa 300 millones de soles? Bueno, son 300 millones que se han dejado de emplear en el sector privado y que ahora lo va a destinar el gobierno a través de una política redistributiva para comprar a un sector de la economía. Hay dos ángulos ahí, Daniel. Hay un ángulo moral y hay un ángulo económico. El ángulo moral, decir que el sector agrícola debe ser el que debe recibir ese beneficio en contra del comercio, en contra del servicio turístico, en contra de los emprendedores, en contra de los profesores, es decir, los que ganan una platita y que eso suma los 300 millones que le van quitando a cada uno impuesto, eso es malo. Eso no es bueno, porque estás haciendo justicia con tus propias manos. O sea, le estás quitando a algunos, haciendo la política de Robin Hood y dándosela a otros, que en este caso los privilegiados sería el sector agrícola. Entonces, estos señores del gobierno tienen una manera de discriminar muy feamente. O sea, discrimina a través de esos 300 millones de soles quienes se van a hacer de alguna manera beneficiarios de esas compras en contra de ese resto de peruanos como si no existieran, ¿no? Entonces, ahí vemos desde el punto de vista moral. Ahora, desde el punto de vista económico, eso se llama desviación de recursos, porque esos 300 millones pudieron tener otros cauces, ¿no? Pudo haberse empleado en el transporte, en el servicio médico, más servicio alimentario, por otro lado, otros productos que no están en la lista del gobierno, es decir, otros peruanos que tienen también su derecho de ejercer la libertad de decidir qué hacer con su dinero. Bueno, acá lo que está haciendo el gobierno a través de esta medida de compras es darle 300 millones a un sector que ha decidido el gobierno que se le debe entregar. Entonces, esa desviación de recursos también pasa a su factura, ¿no? Entonces, creo que esa compras públicas no le hace bien ni tampoco la agricultura, porque una vez que el gobierno se retira, Daniel, ahí, ¿qué crees que va a pasar cuando deje de comprar ya 300 millones? Porque esos 300 millones se van a acabar tarde o temprano. Lo que pasa, José Luis, acá es que hay algo interesante con el tema de estas compras de 300 millones, bueno, la cantidad que sea. Hay que ver, ¿no? ¿Qué cosas van a comprar? ¿Van a comprar tractores? ¿Van a comprar tecnología? ¿Insecticidas? Bueno, no lo sé, o sea, dependerá pues esto, toda una cartera de productos que estén por adquirir, pero dependiendo de lo que compren o no lo compren, ¿quién lo va a usar? Y si la persona está preparada para usarlo, ¿a quién se lo van a dar? ¿A dedo? ¿A quién se lo van a dar, no? Y no te digo que la gente que lo vaya a recibir no sepa manejarlo ni nada de eso, pero eh, lo normal sería que si alguien adquiere un servicio de tecnología, que le cueste, ¿no? O sea, que le cueste una inversión, que se ajuste a una deuda, un préstamo o algo por el estilo. Entonces, siente pues la responsabilidad de producir para que esa inversión que hizo tenga resultados y al final tenga una ganancia jugosa en la cual se beneficia a la misma persona, pero no así que el Estado se lo compra y se lo da a alguien que o sea, aquí no estamos en contra de que crezca la agricultura peruana, al contrario. Lo que estamos en contra es que sea el Estado quien impulse la política para que esta parte agraria crezca. De hecho, yo soy uno de los interesados en que la agricultura en el Perú crezca, eh, pero no así, ¿no? No con inversión de otro lado. Cuando el Estado se va y si esas personas se acostumbraron a que el Estado sea el que invierte, luego ya no hay más inversión en agricultura. Si el Estado deja de invertir ahí, ya no hay más inversión. Y otra vez se cae el mercado de la agricultura en el Perú. Y nos volvemos otra vez incompetentes frente al mercado internacional, ¿no? Muy bien, Daniel, vamos a la tercera medida. La tercera medida dice acceso más justo a los mercados, ¿no? Y que a partir de ese momento el gobierno tendría que realizar
algunos esfuerzos para generar algún tipo de mecanismo de apertura, ¿no? Por ejemplo, dentro de un momento vamos a dar nuestra propuesta, Daniel, así que primero vamos a decir lo que vemos nosotros y vemos sus consecuencias, y luego ya explicaremos en qué se trata nuestra propuesta, ¿no? Pero lo que decíamos era, ellos dicen acceso más justo al mercado. Bueno, no hay nada más justo que el mercado libre, ¿no? ¿No crees tú? O sea, abrir los mercados para que cualquier persona pueda entrar, eso hace un acto de justicia. En cambio, si tú le pones barreras de entrada, por ejemplo, poniendo un Ministerio de Agricultura que regula la agricultura, poniendo un SENASA que tiene que ver Servicio Nacional de Sanidad Animal, etcétera, hay regulación, entonces no estás generando las condiciones para que cualquier peruano pueda entrar a competir y brindar sus mejores habilidades, conocimientos en la materia agrícola. Entonces ahí vemos como un contrasentido de estar hablando de acceso justo al mercado cuando no libera los mercados, ¿no? ¿Tú qué ángulo le ves tú ahí, Daniel, al asunto? No, bueno, o sea, ahí hay, o sea, quiero también, desligándome un poco del tema de la reforma agraria, un poco lo que escuchaba el fin de semana de algunas personas que están cerca a las minas, a los proyectos mineros, que decían, la mina tiene que financiarnos unos buses o unos vehículos para hacer transporte y además tiene que contratarnos para nosotros hacer ese servicio. O sea, ahí hay también un tema, ¿no? Y es exactamente lo mismo que ocurre pues cuando le piden al Estado algo. Eh, Le están pidiendo que invierta, que ponga una máquina en tecnología, en lo que sea, para que, claro, ellos luego lo usen, pero al final no van a ser responsables con el dinero que están ganando. ¿Por qué? Porque siempre van a tener a papá, mamá, Estado, que siempre van a ir a pedirle, me falta para tener una máquina, no tengo, no se puede, no se produce nada, ¿no? Y otra vez el Estado a invertir ahí. ¿Y de dónde sale esa plata? Bueno, de los impuestos de nosotros, del tesoro público, ¿no? O incluso, o sea, o si piden un préstamo internacional y al final hay que pagar ese préstamo, bueno, ese préstamo lo pagamos todos, ¿no? Y sabes qué, Daniel, también dentro de las medidas estas de acceso al mercado, está en la construcción, dice así, ¿no? Va a instalar una planta de producción de fertilizantes en base a fosfatos en Bayóvar. Es decir, el gobierno va a emprender una aventura empresarial que es bastante antieconómico, ya lo hemos visto. Hemos visto cómo se ejecutan las empresas del Estado cada vez que empieza a funcionar algo. Como cualquier cosa nuevecita comienza bien, ¿no? Y después ya se va deteriorando en el camino. Y es que esta instalación de una planta de fertilizantes, que la intención es buena, ¿no? No decimos que esté mal, ¿no? Pero sus medios que emplea, es decir, el gobierno tiene que invertir, el gobierno tiene que instalar, hacer la de empresario, ya eso es otra cosa. Pues ahí se está poniendo en riesgo muchos recursos públicos para una aventura empresarial, que no sabemos si va a salir bien o mal, pero aún así los gobiernos emprenden esas tareas cuando lo puede hacer un sector privado que tiene mejores condiciones para hacerlo, ¿no? Es decir, no tiene que arriesgar nada el gobierno, sino que el dinero público se resguarda en función a las prioridades, que en este caso es justicia, seguridad. Y en el caso de acá, el gobierno es instalar una planta de fosfato. ¿Qué te parece esa propuesta del gobierno? Bueno, es una aventura, como lo has dicho, ¿no? Es un emprendimiento del Estado, el Estado emprendedor, el Estado empresario. Y es injusto porque al final es el mismo Estado quien regula el mercado, o sea, el Estado puede ponerle muchas trabas a cualquier empresa o cualquier importador que quiera producir lo mismo, el fertilizante de fosfato, eh, puede ponerle trabas para que solamente la empresa estatal sea la que tenga resultados y al final te van a decir, no, sí, que nosotros funcionamos porque mira, no solamente nos compran a nosotros, claro, te compran a ti porque tú mismo le has puesto trabas a los demás para que solamente tú vendas tu producto, ¿no?
Entonces, van a ser exitosos en base a sabotear a los demás. Y eso al final nos perjudica a todos nosotros, a los consumidores. Aunque sea el fosfato y a nosotros no nos interese qué cosa es fosfato, aunque sea ahí, porque al final con ese producto se utiliza para fertilizar la tierra, que da mejores productos agrícolas, aunque no los consumamos, consumimos otros productos. Supongamos que no comemos arroz, comemos solamente papa. A la larga, de una o de otra manera, ambos productos cumplen un rol similar al momento que uno está alimentándose. Entonces, ahí vas a tener, pues, eh, digamos, precios más caros, incluso en el producto que uno consume, ¿no? O sea, la papa, sea el arroz, sea lo que sea. Pero otra vez, es el Estado emprendedor, el Estado empresario. ¿Mm? Así es como tú señalas, y efectivamente. Bien, vamos a la cuarta medida. La cuarta medida tiene que ver con el cuidado del agua. Esa es una de las medidas que también anunció el presidente Castillo en una fecha bastante importante desde el punto de vista histórico. Resulta que el día que presentó, ese es el día que dio el golpe Velasco a Fernando Belaúnde Terry, el 3 de octubre. Fíjate cómo lo presenta el día del lanzamiento de la reforma agraria. Siempre los simbolismos de la izquierda son bastante sui generis, ¿no? O sea, agarran una fecha del golpe de Estado para promover esa idea de la segunda reforma agraria. Entonces, aquí el tema del cuidado del agua es otra agenda, pues, que también tiene el gobierno, y ellos principalmente dicen lo siguiente, ¿no? Que eso lo hace mediante un programa, o sea, el cuidado del agua lo va a hacer mediante un programa de siembra y cosecha de agua, que incluya la construcción de cientos de cochas así, y micro reservorios en nuestras cuencas andinas. Entonces, ese es el medio económico por el cual va a emplear para lograr el fin de que la agricultura pueda, de alguna manera, beneficiarse de este líquido elemento que es bastante importante para este tipo de emprendimiento, ¿no? Porque todo lo que hace el Estado son emprendimientos estatales, ¿no? A ver, tenemos ahora aquí ya con nosotros a nuestra colega Miren Ortiz, que también se une a nosotros acá en Devolución Responde, y le vamos a pasar la palabra para que ella también examine el tema que estamos hablando, sobre el tema del agua, ¿no? El agua, y se va a tecnificar el agua, va a utilizar el agua para fines de la segunda reforma agraria a través de estos micro reservorios. Muy buenas noches, Miriam, te damos la bienvenida. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Mira, yo aquí me preguntaría ¿cómo se va a financiar esta implementación y construcción que plantea el presidente Castillo, ¿no? Estas cochas, esta siembra y cocha de aguas, o sea, ¿cuánto es lo que va a costar? Además, ¿se ha realizado un estudio de factibilidad? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y cómo se va a financiar? Es lo que yo preguntaría, porque al final se supone que esta es una actividad, la actividad agraria es una actividad privada. Entonces yo me pregunto, ¿es función del Estado el construir cochas y sembrar? ¿Esa es la función del Estado? Se supone que nosotros, los individuos, hemos, a través de un acuerdo, ¿no? Hemos implementado, hemos dado o estamos de alguna forma relegando estamos entregando al Estado la posibilidad o nuestra representación o delegando parte de nuestros derechos para que decida por nosotros, pero yo me pregunto, ¿es función del Estado el desarrollar esta actividad empresarial? No, o sea, al final hay mucha gente que está desempleada, hay muchos sectores que son muy importantes. Los productos están subiendo, los precios de los productos de primera necesidad también están subiendo. Yo me pregunto, ¿por esa razón es que está haciendo esta reforma agraria? Entonces, ese es el objetivo, o sea,
a través del control del agua o construcción de estas cochas o micro reservorios, es que se va a lograr bajar el precio de los productos? ¿Eso es lo que se está buscando? Porque al final lo que debería de hacerse en todo caso es dejar que el mercado pueda funcionar y determinar el mejor precio que va a tener los productos, pero liberalizando y retirándose de esta actividad agrícola. A mí me parece que esta reforma agraria, con estos 4 o 5 ejes que está poniendo el Estado, es un puro populismo, ¿no? Y de alguna forma está buscando tapar otras actividades importantes, porque desde el momento, en el momento que se comenzó a hablar o se dijo que se iba a implementar esta reforma agraria, no se tenía o no se había presentado este proyecto en el Congreso, ¿no? Entonces, para su aprobación. Entonces, me parece que es muy poco formal y muy politiquero, por decirlo menos, ¿no? Esta forma que tiene el gobernante de turno para poder llevar a cabo esta reforma, ¿no? Entonces, me suena más a politiquería que otra cosa, ¿no? Entonces, ojalá Dios quiera que esto funcione, pero realmente yo creo que la mejor forma, si el objetivo es mejorar el nivel de vida de las personas, no necesariamente o solamente del sector agrario, sino de todos los individuos, porque recordemos que el gobernante Castillo es el presidente de todos los individuos, ¿no? Y no solamente del sector agrícola, que sí efectivamente ha sido golpeado, pero actualmente no solamente es el sector agrícola, sino todos por lo de la pandemia y por el paupérrimo gobierno que hasta el momento está realizando. Entonces, si verdaderamente ese es el objetivo, lo que debería de hacer es una reforma política y económica aperturando los mercados. Ya mira, ya eso lo vemos después, porque hemos dicho que toda nuestra propuesta lo vamos a dejar al final. Estamos haciendo un examen de cada uno de los puntos. Cada medida, ¿ya? Vamos entonces a la siguiente, última medida. Dice el presidente que a través de la asociatividad, la industrialización del sector rural y el fomento de esa área del sector rural es la última, quinta medida que está promocionando. Y para esto genera una serie de medidas de la siguiente manera. Primero, quieren hacer un cambio estructural. Me imagino que lo que quiere hacer es conectar la agricultura con la industria, ¿no? Ese sería el primer eje seguro. Dentro de ese eje del cooperativismo es ese. Después, la asociatividad y cooperativismo como fórmula, ¿no? O sea que los productores por sí mismos, lo ve así el gobierno, no va a poder salir de su subdesarrollo. Y para eso necesita asociarse. O sea, no hacerlo solo, no hacer como el emprendedor, el empresario, ¿no? Que sale adelante bajo su propio riesgo, bajo su propia cuenta, sino que va a buscar fórmulas de asociarse. O sea que lo que sucede es que el campo agrícola está muy atomizado. El campo agrícola es minifundio en su mayoría. Y los minifundios son bastante costosos porque tiene que comprar cada dueño del fundo, del minifundio, tiene que comprar fertilizantes, tiene que comprar semillas, etcétera, y eso es carísimo cuando hablamos de escalabilidad de la producción. Es decir, cada vez que uno produce una pequeña cantidad, le sale más caro cada unidad que produciéndolo. Si tuvieras más terreno agrícola, tendrías que comprar obviamente más fertilizante, pero el costo unitario de la producción de un tubérculo es mucho menor que si lo harías en un minifundio, ¿no? Entonces, para salir adelante en la agricultura, necesitas generar mayores espacios, significa más inversión privada en estos campos para que la producción de cualquier tubérculo vegetal sirva para que el precio de cada unidad de la producción, en este caso de cualquier tubérculo, baje de precio, baje su costo. Entonces, no hay una fórmula, por lo menos en lo que hemos percibido de estas medidas, que se acerque más hacia la empresarialidad, sino hacia el cooperativismo. O sea, la fórmula yugoslava, que la cooperativa, es decir, una asociación civil sin fines de lucro, donde todos cooperan
y nadie gana según su productividad, según su aporte, porque todos son socios, todos ponen, como se dice, la chanchita para sacar adelante el proyecto. Finalmente, la fórmula de cooperativa es inferior en términos de rendimiento que la fórmula de la empresarialidad bajo accionariado entre los propios agricultores. O sea, acá se trata en la cooperativa de aplanar todo, ¿no? Es decir, si uno tiene más campo agrícola, es igual de socio como el otro que tiene menor campo agrícola, o sea, menor extensión del fondo, del terreno agrícola. Entonces, no hay una división de acuerdo a sus aportes en términos de ganancia. Ahí la ganancia se reparte, entra a una bolsa común y se distribuye de manera equitativa. Entonces, no, según su extensión también agraria, seguramente es así, pero no es por esfuerzo propio, sino de manera mancomunada, ¿sí? Todos aportan a un solo, va un gerente, compra todo eso, los fertilizantes, y luego le asigna a cada campo agrícola su distribución. Pero sigue siendo una asociación, o sea, sigue siendo el que genera estos espacios dentro de la organización, siguen siendo una forma de gobierno politizada. O sea, quiere decir que estos directivos de las cooperativas no se eligen por ser los mejores en términos agrícolas, o sea, de gestión, sino que es por un voto de asamblea. Fíjense, ¿no? El voto de asamblea donde no hay acciones, sino es el voto democrático, ¿no? Entonces, el que tiene más extensión agrícola tiene el mismo voto que el que tiene menor extensión agrícola. Entonces, esa fórmula se llama cooperativismo. Y la otra, la industrialización. Y ahí quisiera saber sus opiniones a ver, vamos a empezar por Daniel y luego por Miriam para terminar. Es la industrialización del sector agrícola en todo lo que se conceptualiza el término industrialización. ¿Qué crees tú, Daniel, sobre este tema? Bueno, habría que ver qué cosas a lo que se refiere cuando dice industrializar, ¿no? Porque hay diferentes formas de industrializar o de hablar de industria agrícola. Eh, y básicamente es desde que empieza la idea de emprender hasta que ese producto es vendido o incluso hasta que llega a la mesa, ¿no? Ese producto. Entonces, sería ver pues cuál va a ser su cadena de producción, qué tipo de industria va a ser. Es muy diferente una industria del arroz que una industria de la leche. Son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque se almacenan distinto, porque requieren digamos, otros medios para producirlo, ¿no? Para extraer la leche de la vaca y para sacar el arroz del campo son formas diferentes. Entonces, miren, o sea, el Estado está pretendiendo abarcar todo eso, o sea, pasa por el arroz, por la leche, no sé qué otros productos más van a incluir, pero, o sea, quieren hacer, digamos, toda una corporación, ¿no? Enorme, todo un conjunto de empresas, eh, no sé si lo van a manejar bajo el nombre de una, si va a ser un gabinete, no, como dice, es un gabinete, pero no sé cómo se va a manejar. Entonces, es una gran cantidad de procesos que se van a seguir en esa industria en específico, arroz, leche, etcétera. Son una gran cantidad de procesos que al final, no sé, el Estado cómo va a manejar todo, ¿no? Son bastantes cosas, son bastante, está interviniendo una gran parte de lo que es la producción nacional, la economía, ¿no? El tema de alimentos, porque va a querer todo, va a querer intervenir desde quién hace, va a querer intervenir cómo se produce, qué fertilizante se compra, va a querer intervenir en dónde se vende, a qué países extranjeros se exporta, todo eso quieren, ¿no? Entonces, o van a ponerle puntos y decir, aquí nos metemos, aquí sí, aquí no, ¿no? Habría que ver hasta dónde quieren llegar. Ok, fabuloso el comentario y vamos con el último comentario de Miriam. Y ya tenemos algunas preguntas. Por favor, pregunten
sobre el tema de la segunda reforma agraria, ¿ya? Porque ahí veo que hay preguntas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Pregunte sobre el tema de la segunda reforma agraria, porque en unos minutos vamos a entrar con el tema de los Pandora Papers, ¿ya? Vamos entonces con Miriam. Miriam, te escuchamos. Sí, bueno, lo que más me preocupa de todo esto es que al final quiere industrializar. ¿Qué significa? Como muy bien lo ha comentado nuestro compañero, nuestro amigo, es que el Estado quiere participar en todas las actividades de la cadena productiva para poder, para que el producto agrícola pueda llegar desde el insumo de repente hasta el productor o el consumidor final, ¿no? No solamente eso, sino también lo que está de alguna forma pretendiendo es que también de alguna manera entre a tallar, a ver, esta partecita de acá, un ratito, que entre a tallar en todo lo relacionado a compras públicas de los alimentos. O sea, es muy preocupante el tema que el gobernante, el presidente el Castillo, considera que a través de una ley o a través de promulgar leyes o un plan o una reforma cuyo nombre es pomposo, la segunda reforma agraria, solamente con buenos deseos y con nombres interesantes, va a lograr toda una reforma estructural. Y esto ya no, o sea, si va a estar financiado por el gobierno, yo me pregunto, va a tener que entrar desde la obtención de los insumos, desde el proceso de producción, el proceso de distribución. Entonces, eso lo va a hacer, en todo eso va a participar el gobierno. Es preocupante porque para eso se va a necesitar dinero, líneas de financiamiento. ¿De dónde va a salir? ¿Va a cargar con más impuestos a los peruanos? ¿De dónde va a salir? Y no solamente eso, sino qué sector va a tener que sacrificar para lograr financiar esta segunda reforma agraria. ¿De dónde sale? O sea, suena bonito, pero ¿de dónde va a salir? La gente, ahorita hay mucha gente que está desempleada. Hay familias que se están o sea, se están dividiendo. Hay gente que tiene que está viajando, porque ya ahorita la situación está muy complicada, se las está buscando, pero el trabajo no sobra. Entonces, suena bonito, suena muy bonito, pero hay que aterrizar, hay que ser realistas, ¿no? Por eso yo me pregunto, ¿se ha estudiado bien se ha hecho un análisis de este proyecto, o sea, la rentabilidad, la factibilidad de esta segunda reforma agraria, o es que lo han aplicado con la finalidad de repente sacar de panorama los temas políticos y de alguna forma, no sé, que la gente ya no se centre en esos temas y bueno, ya, la segunda reforma agraria. ¿Se ha analizado realmente? Porque ¿cuánto es lo que va a costar? ¿Ya se ha presentado un proyecto? ¿Se han presentado los números? A mí lo que más me preocupa es cómo se va a financiar. La gente invierte, el sector privado invierte siempre y cuando va a obtener rentabilidad. El gobierno va a buscar un cálculo político y cuando al final esto no lo realiza el sector privado, al final, si no hay un responsable y es el gobierno el que va a desarrollar esta actividad, la pregunta es, ¿quién se va a hacer responsable ante las pérdidas o las ganancias? O sea, yo siempre digo, ¿no? El sector privado siempre busca un cálculo económico y al final lo que va a buscar siempre es ganar. Y el hecho de ganar, o sea, el buscar las ganancias, al final, en busca de las ganancias es que va a tratar de buscar los menores costos, utilizando los mejores insumos para que pueda ofrecer los mejores productos de mejor calidad, para que el mercado lo premie con mayores compras y de esa manera pues el empresario tenga márgenes de ganancia. Pero cuando es el Estado el que desarrolla todas estas etapas del proceso productivo, el cálculo ya no es un cálculo económico, o sea, ya no, lo que no busca necesariamente esos márgenes de ganancia,
sino un cálculo político que lo que busca es que al final esos productos puedan ser adquiridos. Y acá lo que entiendo es que sean comprados, o sea, que esos productos agrícolas sean adquiridos con compras públicas para los, de repente, para los programas sociales, de repente del Estado. Pero yo me pregunto, ¿y los productos agrícolas van a ser comprados por el Estado, por el Estado? Y yo me pregunto, ¿y esos productos a qué costo? Así sean con altos costos, van a comprar los productos agrícolas de este proceso de industrialización. O sea, todo lo va a hacer el Estado. Se va a requerir un presupuesto sumamente alto. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Nuevamente vamos a seguir cayendo en los subsidios. La gente ya no puede más con más impuestos. O sea, eso es lo que más me preocupa de toda esta reforma, de esta supuesta segunda reforma agraria, ¿no? José Luis. Ok, muchas gracias, Miriam. Acá hay unas preguntas que nos han llegado a través del chat. Vamos a leerlas, a ver si algunas caen en el tema hoy día, que es la segunda reforma agraria, para pasar inmediatamente al tema de los Pandora Papers, ¿no? Dice, acá hay unos comentarios sobre lo siguiente. A ver, dice, ¿qué opina de que las comunidades amazónicas, de Paul Alexander Velázquez, están pidiendo al presidente de que quite a los cocaleros? A mí me gustaría tener más información de eso que está diciendo, porque los cocaleros, pues, están en ceja de selva, ¿no? Y supongo que los cocaleros, y esto es una suposición, no me consta, de que hacen una parte es legal y otra parte es ilegal, ¿no? Y además parece que hay enfrentamientos territoriales entre las comunidades amazónicas, porque ustedes saben que para producir pasta básica se necesita tener laboratorios y parte de la cosecha va dirigida a ese ámbito del tráfico de estupefacientes que se basa en la pasta básica de cocaína. Entonces, necesitan laboratorios, necesitan espacios, necesitan movimiento, necesitan avioneta. Es decir, hay una serie de componentes dentro de esta industria del estupefaciente que van de a pocos cruzándose con las actividades de las comunidades amazónicas, incluso invadiendo ciertas áreas que de repente la considera que son intangibles para las comunidades amazónicas. Debe haber una disputa, supongo, de espacios y de terrenos, y que de alguna manera se ven entrelazadas, ¿no? Porque las economías no hacen distinciones, simplemente hacen intercambios entre el que tiene el querosene con el que tiene la hoja de coca, con el que tiene el caramelo, con el que tiene el agua. Es decir, no hace distinción de qué actividad tú te dedicas para ver si yo te vendo o no. No es así, ¿no? Entonces, debe ser algo de eso, pero me gustaría tener más información, ¿no? Ahí, José Luis, me parece que la disputa está entre un lado que es la defensa de la Amazonía y el otro lado es los cocaleros, por lo general ilegales, aunque también hay legales, pero que están haciendo sembríos de coca que no pertenecen a la, digamos, a la fauna, a la flora, ¿no? A la flora de esa zona de la Amazonía. Entonces, me parece que ahí está la disputa entre esas dos cosas. Y al Sí, final, o sí. sea, si mira, yo te digo, si el terreno le pertenece a la persona, ahí no podemos intervenir en nada, ¿no? Eso ya depende del que siembra lo que ve. Si es ilegal, bueno, eso ya es un tema que él tendrá que resolver ante la justicia. Después hay otra pregunta por acá. A ver, hay un comentario interesante. Dice Carlos Álvarez, dice, en mi caso poseo 800 metros cuadrados de cosecha y hago una cosecha al año, una miseria, dice así, ¿no? Obviamente, poniéndolo así en esa perspectiva, pues es bastante pobre, ¿no? La agricultura de 800 metros cuadrados, ¿no? Se necesitan extensiones y además tendrías que tú ser algo así como un socio de una empresa más grande, una empresa tal vez agroexportadora o agroindustrial,
para que tú puedas poner como parte del capital de la empresa ese terreno. Eso podría ser forma de hacer un joint venture, o sea, un compartimiento de riesgo para generar esos espacios de ganancia y no solamente ser un productor aislado del mercado, porque resulta que los agricultores saben mucho de agricultura, pero poco de mercado. O sea, se ponen, acopian y creen que eso ya es mercado. No, ahí todavía falta el nexo entre el vínculo del mayorista con el mercado minorista. O sea, todavía el productor es como un empleado del mayorista y el mayorista recién saca el producto y lo lleva a los mercados donde se necesita. Lo que tiene que hacer un productor agropecuario es sumarse a un emprendimiento con grandes capitales, ¿no? De manera que él pueda ser un propietario de esa empresa de grandes capitales poniendo su tierra. Pero claro, ahí los conservadores se oponen a eso, ¿no? Porque dicen, no, el agricultor no puede arriesgar su tierra en estos emprendimientos porque una vez que lo pierde, ¿no? Sí, pero es una mentalidad también un poco fatalista, ¿no? Todo en la vida es riesgos. Y o vives de tu pobreza o sale de tu pobreza arriesgando, ¿no? Y eso creo que es lo que todavía no se entiende. Otra pregunta por acá. Dice, a ver si encuentro algo interesante, lo decimos. Dice, en Chumbivilca se saca el mismo Carlos Álvarez dice, se saca una cosecha al año. Lo que más producimos es papa y maíz, considerando que ponen una planta. ¿Cómo garantizas la entrada permanente de la materia prima? Bueno, las medidas, y ahí entramos mejor de una vez con nuestra propuesta. Es decir, ¿qué hacemos en lugar de la segunda reforma agraria? Si nosotros estuviéramos haciendo gobierno, una de las medidas, más que medida, una de las reformas que tienen que ver mucho con el agro es la reforma económica. La reforma económica significa mercados libres, pero libres de verdad, no como pretenden de decir que el mercado libre es controlado, o sea, un mercado libre con regulaciones, un mercado libre con instituciones que regulan, ya no es libre, pues, ya deja de ser libre por el hecho de que ya existe. Por ejemplo, si tú te vas al organigrama del Estado, ¿qué dependencias hay bajo el Ministerio de Agricultura? Vas a encontrar el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Servicio Forestal, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional de Saneamiento Animal, Agrorural, Programa Social de Inclusión, Agrobanco. ¿Cómo va a haber mercado libre con todas estas instituciones que participan en la economía, ¿no? Entonces, no se puede hacer mercados con esas condiciones institucionales. Lo que hay que hacer es liberalizar, o sea, sustituir todas estas instituciones y pasarlas al sector privado para que prueben si su eficacia y eficiencia sirviendo al sector agropecuario o agrario para que ayuden a prosperar y que sean los propios particulares que lo manejen esas instituciones y no sea el Estado que es centralista, ¿no? Entonces, si es así, entonces estaríamos avanzando en el sentido que dice Carlos Álvarez, ¿no? O sea, produces papas, produces maíz, pero si se necesita una planta industrial, bueno, los más interesados que van a querer que esta planta funcione son justamente aquellos productores que vendrían a ser los proveedores, porque si no son proveedores, no proveen nada, no venden nada, ¿no es cierto? Entonces, ese sería un impulso que a partir de la reforma económica se daría en este sector agropecuario, que se enlazaría inmediatamente, dado que no hay ningún tipo de limitaciones formales, para que se integre la industria con la agricultura de manera espontánea y natural. No necesita ningún incentivo, ninguna promoción de parte del Estado, simplemente que se den cuenta de que hay ganancias aquí y ganancias acá para que inmediatamente sea su mejor incentivo y se motiven a invertir y asociarse con otros. ¿Por qué no? Porque todo lo tiene que hacer el productor agropecuario con su tierra. Pueden venir capitales de cualquier parte del mundo y se especializan en la producción de eso que señala Carlos Álvarez. O sea, nuestra propuesta es integral. Recuerden que esta reforma económica no va aislada, tiene que necesariamente ir acompañada con las otras 4 reformas. A ver, Miriam, dinos cuáles son las 4 otras reformas que hay.
Bueno, la reforma económica que tú ya hablaste, que indicaste, ¿no es cierto? Luego tenemos la reforma política que busca de alguna forma mejorar la seguridad, dar mayor seguridad a los individuos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad estamos hablando de la seguridad y la defensa, luego también la administración de justicia, las obras públicas de infraestructura, las básicas, una reforma de salud, una reforma educativa, una reforma de jubilación y de pensión, ¿no? Son 5 las reformas, pero ¿sabes qué, José Luis? Hay algo que aquí yo sí tengo que tomar o sea, quisiera comentar, ¿no? En cuanto a la reforma económica, si verdaderamente el presidente, bueno, nosotros lo que decimos es esta reforma económica, aplicar una reforma económica de tal forma que pueda lograrse con esta una reducción de los costos internos y los costos externos. ¿Cómo así? Si verdaderamente el objetivo, no sé, yo algunas veces me pongo a pensar, ¿cuál es el objetivo de esta reforma agraria? Me pregunto. El presidente Castillo a lo mejor lo que desea es generar más puestos de trabajo o que estos agricultores mejoren. Porque si el objetivo es que estos agricultores mejoren, entonces es necesario estas 5 reformas y considerando también una reforma económica que también busque una reducción del tamaño del Estado, que nosotros lo buscamos alcanzar a través de la reforma política. Una reducción de tal manera que la burocracia se reduzca y así el financiamiento requerido para financiar estas actividades del Estado sea menor. Entonces, las regulaciones, los sobrecostos que tienen que hacer frente, no solamente la gente del sector agrario, sino de todos los sectores de la economía, se reducirían. Y esto permitiría que estos empresarios tan chiquititos sean mucho más competitivos, que sus productos puedan llegar no solamente al mercado nacional, sino incluso al mercado extranjero a un precio más bajo, siendo más rentables, mucho más competitivos. Entonces, esa es la mejor forma de que nuestro producto, o el producto peruano, el producto de estos individuos agricultores y de todos los Sí, 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 sectores, sí. porque no solamente los agricultores lleguen al mercado a precios más bajos. No solamente Así es, esto, Miriam. sino ¿Sabes qué, también... Miriam? Sí, Permíteme interrumpirte, sí, sí. pero nos queda ya prácticamente 10 minutos y no hemos Ok, abordado el tema de perfecto. hoy día, que era el del el Pandora Papers, ¿ya? Y tenemos que terminar con ese tema Ok, para satisfacción de nuestro público que nos sigue. Ya vámonos entonces al segundo tema. perfecto. Tenemos 10 minutos, bueno, 9 minutos nada más, y vamos a abordar de la siguiente manera. Hace unos días, hace 3 días más o menos, salió una noticia diciendo de que se acaba de descubrir unos nuevos documentos donde revelarían que existen personas como Mario Vargas Llosa, como Pedro Pablo Kuczynski y mandatarios, deportistas, etcétera, que tendrían cuentas offshore, o sea, fuera de la orilla, fuera de las jurisdicciones naturales donde se encuentran ellos trabajando, y que daría la impresión que lo que daría la impresión de que son fuentes, que sus ingresos son sospechosos, o sea, que su dinero al ponerlo ahí estaría como dando a entender de que algo ocultan, algo malo ocultan. Y lo gracioso es que todos los que mencionan en estas noticias, que es una unidad de investigación, de una asociación de periodistas de unidad de investigación en el mundo, es que toda la lista en que han mencionado ellos no figuran, fíjense qué coincidencia, no figuran mandatarios izquierdistas o los hijos de Hugo Chávez, las hijas de Hugo Chávez, ahí sí no figura. Ahí no figura los millones de Evo Morales, no figura de los Kirchner, no figuran en la lista. Fíjense la tendenciosa noticia que tiene estos Pandora Papers. A ver, ¿qué opinas tú, Daniel? Es un ataque, pues, ¿no? Están atacando a algunos personajes que, bueno, algunos tienen ya su... Bueno, ahí está Shakira, también sé que está Shakira, sé que está Ringo Starr, hay escritores, está Mario Vargas Llosa, está PPK, y así hay bastantes figuras, pero, o sea, al final, ¿cuál es el objetivo con eso? O sea, ¿qué? Decir que
están cometiendo un acto ilícito, están haciendo algo que no, que está mal. Digamos, a ver, yo me pongo en situación de ellos y, ojo, si están haciendo algo malo, tienen que ser ajusticiados, pero yo me pongo en situación de ellos y obviamente ellos ahorran su dinero y ponen su plata, digamos, en un lugar seguro, ¿no? Es como, a ver, un peruano común, un peruano de calle, el que vende pollo o la señora que vende abarrotes en el mercado, a veces tiene miedo de guardarla en el banco y lo que hace es toda su plata en efectivo abajo del colchón. Mucha gente hace eso. Pues cuando uno ya capitaliza y digamos empieza a ganar ya más dinero, empieza a ganar miles y luego ya empieza a ganar millones, es exactamente lo mismo, no quiere perder el fruto de su esfuerzo y lo que hace es buscar un lugar seguro donde tener su plata. De todas esas figuras que se mencionan ahí en los Pandora Papers, ¿cuántos realmente estarán guardando su dinero ahí por la vía lícita, ¿no? Por la vía legal? Y hay otros que sí estarán cometiendo algo ilícito. Pero eso ya escapa pues de nuestras posibilidades. Ahora, otra cosa es eh, por qué lo hacen allá y por qué no lo guardan en Perú, ¿no? O sea, ¿por qué Vargas Llosa no almacena su dinero en Perú? Ah, ahí hay un tema pues económico en el Perú, ¿no? Hay un tema ahí político también por el cual esas personas no guardan su dinero en sus países. ¿Mm? Ujú. Así como tú dices, hay también la clasificación, ¿no? O sea, los offshore son jurisdicciones fuera de los países donde se le ofrecen guardar dinero con ciertos beneficios que no se le ofrece de donde proceden esas fuentes de ingresos. Por ejemplo, hay un grupo que tendría orígenes lícitos y que puede sacar previa declaración de impuestos su dinero y ponerlo ahí, en esas cuentas fuera de la jurisdicción, que se llama cuentas offshore. El segundo grupo probablemente sean de los que consideran de que el dinero que está ahí en su respectivo país podría ser sujeto de algún tipo de expropiación y considera que eso es inmoral y que probablemente sea mejor sacarlo de ahí y tratar de eludir, pero no evadir, que es diferente, ¿no? Evadir es cometer delito en base a la norma tributaria y no declarar impuestos cuando a ti te toca obligadamente declararlo. En cambio, eludir es diferente porque es aprovechar el vacío de la norma en el cual no hay ningún tipo de prohibición o obligación de declarar algo, pero que tú aprovechas que esa norma está así, mal diseñada y haces planeamiento tributario y lo sacas del país. Ese sería el medio gris. Y hay otros que definitivamente han cometido actos ilícitos, actos ilegales, que incluso puede ser dinero de secuestro, dinero producto de un robo, corrupción de funcionarios del Estado y que ahí ponen su dinero. O sea, digamos que los offshore no son necesariamente lugares para la gente mala. Ahí lo que se está mezclando es gente buena con gente mala. Y lo que tendría que hacer los offshore es simplemente saber distinguir entre lo que es un dinero de acto ilícito con un dinero de acto lícito, para que no exista esta sospecha que en cierta manera es fundada y hay otras infundadas de gente pues que toda su vida ha trabajado duro y que simplemente está buscando un mejor lugar donde poder proteger, porque eso no es paraíso fiscal, se llaman refugios. La palabra más apropiada es refugio fiscal y no paraíso. ¿Ya? Eso es para protegernos contra las expropiaciones, ¿no? Entonces, para ir cerrando, Miriam, nos queda 2 minutos nada más. ¿Cuál sería tu opinión respecto al tema de los Pandora Papers? Bueno, yo realmente no me centraría tanto o no pondría la atención en los paraísos, sino yo me pondría o centraría mi atención en por qué la gente saca su dinero del país, de su país, ¿no? ¿Por qué saca el dinero y lo lleva a otros lugares? Por la misma razón por la cual todos los individuos buscamos, ¿no? O sea, todo individuo lo que busca es mejorar la rentabilidad de su capital.
o lograr mejores beneficios. Lo busca el trabajador cuando postula algún centro laboral. Si tiene dos oportunidades de centros laborales, buscará irse a aquel que le da mayores beneficios. Igual el empresario, el individuo o cualquier individuo. Entonces, si tú tienes tu dinero en un país donde las tasas impositivas son demasiado altas, este individuo sacará ese dinero y lo llevará a otro lugar donde las tasas impositivas sean más bajas. Entonces, ahora, por otro lado, yo creo que nos debemos de centrar en la pregunta: ¿por qué la gente saca el dinero y lo lleva a estos supuestos paraísos fiscales? Y no debemos de centrarnos por ejemplo, en solamente en lo malo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final, si hay gente que a lo mejor, yo me imagino, ¿no?, ha sacado ese dinero para evadir impuestos o para de repente financiar la corrupción o el narcotráfico, entonces lo que debería de hacerse es simplemente, si se respeta el Estado de Derecho en ese país, entonces al final, por ejemplo en el Perú, viene una persona y utiliza por una malversación de fondos o por lavado de dinero, agarra y se va a Panamá y ahí guarda el dinero. Entonces, si se respeta el Estado de Derecho en nuestro país, el Perú podría solicitar el levantamiento bancario de esta persona, ¿no?, que a lo mejor tiene indicios de lavado de dinero, y pues entonces ir y solicitar a Panamá que por favor se le levante el secreto bancario y que le dé la información de cómo ha obtenido esos fondos, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? Porque el centrarnos por ejemplo, en considerar que eso es malo para todos y que es solamente por malversación de fondos, ¿no?, es de alguna manera, solamente irnos a, no sé, me parece que estamos perdiendo o estamos de alguna manera justificando que se podría crear una institución u organismo internacional que pueda tener la fuerza de poder determinar que todos los países tengan que dar a conocer, Así es. De dónde vienen esos fondos. Entonces, Así este es. organismo internacional podría utilizar esa información, ¿no?, con fines políticos. Así Entonces, es. hay que Muchas tener gracias, mucho Miriam, cuidado. por tu comentario. Bien, se nos casi venció el tiempo. Solamente para agregar a todo lo que han mencionado tanto Daniel como Miriam, es que nuestra propuesta devolucionaria respecto a este tema de los Pandora Papers es que si nuestras 5 reformas se llevan a cabo, seríamos mejor incluso que los offshore, porque solamente estaríamos cobrando un solo impuesto con la mejor justicia del mundo, porque esa es la reforma política que vamos a hacer, teniendo mercados libres por todos lados. Nadie va a tener ninguna restricción de venir a invertir, quien sea, del tamaño que sea. Y además tendremos los mercados abiertos para la educación, la salud y las pensiones, lo cual sería más atractivo que las zonas offshore que hay en Delaware, en Panamá, en Liechtenstein y otras zonas también que hay offshore, lo cual le haríamos competencia, ¿no? Una competencia tributaria que la OCDE no quiere. La OCDE, o sea, esta Organización de Cooperación Económica que está, digamos, de alguna manera haciendo la suplantación o tal vez la competencia al Banco Mundial, ¿no? Nosotros no haríamos caso a eso, a la OCDE, porque lo que quiere la OCDE es elevar los estándares fiscales para que los estados recauden más. En nuestro gobierno no sería así. Nuestro gobierno sería de un solo impuesto para todas las actividades, para todas las personas sin excepción. Entonces, ¿qué mejor offshore que el Perú? Y todavía ni siquiera algo escondido, ilegal, sino sería para todo el mundo, abierto, transparente. Y los capitales que vengan, pues serán monitoreados, serán fiscalizados para evitar que entre dinero de cualquier actividad que sea considerada contra la vida, la libertad
y la propiedad. Así que no están bienvenidos los capitales de los dictadores del mundo que piensan que si los bancos en el Perú, al ser un gobierno devolucionario, van a ser libres y van a poner su dinero, a ellos no se le va a permitir, porque las regulaciones y también en materia de derecho de propiedad van a ser bastante estrictas contra el robo, el hurto y cualquier cosa que quieran esconder en el Perú. Así que ahí está nuestra propuesta. El Perú será un gran offshore a nivel mundial, ¿no? Donde no será isla, sino será un país con todas las credenciales democráticas, con todas las credenciales económicas, de ser un país ordenado, libre, justo, con el mejor sistema judicial, los mercados más libres del mundo que va a existir, y con la mejor educación, con los mejores sistemas de salud que podrán venir de cualquier parte del mundo y podrán encontrar aquí las garantías de poder vivir mejor que en cualquier otro país del mundo, porque los países en el mundo prácticamente han sido tomados por la izquierda. Vamos eso a seguir comentándolo, seguir ahondando y seguir desarrollándolo con Miriam y con Daniel. Muchas gracias a ambos por haber participado acá en Devolución Responde, y con nosotros hasta la próxima semana, martes a las 7 de la noche, aquí en Devolución Responde. Que Dios lo bendiga a ustedes, Dios bendiga al Perú. Nos vemos. Acrecienta, levantando la antorcha liberal de la vida, justicia y la verdad, que hombres viles la ahogaron con leyes a su gusto y engaño popular. Listo, pueden hablar ahora sí. Hoy decimos basta, sus mentiras descubrimos, socialistas y mercantilistas manchados.